Hola, bienvenidos a su escuela dominical. El día de hoy vamos a aprender cómo Dios nos da la fuerza para honrarle y agradecerle haciendo lo que es correcto. Pero antes de comenzar, hagamos una oración. Inclinemos nuestro rostro y juntemos nuestras manitas. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por este hermoso día. Te pedimos que abras nuestra mente y nuestro corazón para que comprendamos todas tus enseñanzas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, comencemos. Lucía es una niña a quien su mamá todas las mañanas le prepara un rico lunch para la escuela. Lucía, en agradecimiento a su mamá, siempre le dice gracias y se come todo lo que le prepara. ¿Y tú, alguna vez te has detenido a pensar en todas las cosas que Dios te ha dado? ¿Le has agradecido alguna vez? Vamos a ver un versículo en la Biblia que es la palabra de Dios, lo que nos dice acerca de esto. Recuerda que la Biblia se divide en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El versículo que vamos a ver hoy se encuentra en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 28, parte B. Dice: tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Aquí nos está diciendo, cuando nos dice tengamos, se refiere a los hijos de Dios. Gratitud es reconocer todo lo que Dios nos da y todo lo que hace en nuestras vidas. Mediante es a través de la gratitud. Sirvamos es ser útiles a la obra de Dios. Agradándole es hacer lo que a Dios le gusta. Con temor, la palabra temor no se refiere a tener miedo a Dios, sino a tenerle un profundo respeto a Dios. Reverencia se refiere a honrar a Dios. Entonces nuestro versículo nos está diciendo que los hijos de Dios debemos reconocer lo que Él nos da y lo que hace en nuestras vidas, dándole gracias por todo ello. Y mediante esta gratitud, nosotros debemos servir a Dios, honrándolo, y también con profundo respeto en cada cosa que hagamos. Todas nuestras conductas deben de ser agradables a Dios, dándole siempre la honra con todas nuestras acciones. Si tú ya recibiste al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, tú debes agradecerle por todo lo que hace en tu vida y también porque es un Dios misericordioso, lleno de amor y de justicia. Y debes agradecerle honrándole. ¿Cómo? Sirviéndole a su obra, siendo útil. Debes alabarlo, compartir con otros de su amor, obedeciendo sus mandamientos, diciendo no cuando nos proponen desobedecer a nuestros padres, perdonando a los que nos han lastimado, orando cada día y
confiando en Él. ¿Qué les parece si ahora decimos nuestro versículo para poder aprenderlo? Vamos a iniciar con un movimiento de adentro hacia afuera. ¿Listos? Hebreos 12:28b. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hebreos 12:28b. Muy bien, ahora vamos a hacerlo de abajo hacia arriba. Hebreos 12:28b. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hebreos 12:28b. Ahora, ¿qué les parece si combinamos los dos movimientos? De afuera hacia adentro y de abajo hacia arriba. ¿Listos? Hebreos 12:28b. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hebreos 12:28b. Muy bien, continuamos. ¿Alguna vez te ha costado obedecer lo que Dios te manda? ¿Piensas quizá que sus mandamientos son demasiado difíciles de hacer? ¿O quizá pienses que nadie obedece a Dios y es más fácil hacer lo que a Él no le agrada? ¿Te has olvidado alguna vez que cuando recibiste al Señor Jesucristo como tu Salvador, recibiste al Espíritu Santo que te ayuda a hacer lo correcto? Si tú ya recibiste al Señor Jesucristo como tu Salvador, Él te va a dar la fuerza para hacer las cosas que a Él le gustan, para honrarlo y agradecerle haciendo lo correcto. ¿Recuerdan? En clases anteriores vimos que el Señor Jesucristo alimentó a más de 5,000 personas con solo 2 peces y 5 panes. También caminó sobre las olas para ayudar a los discípulos que estaban en medio de una tormenta. Y después les reveló a todos sus discípulos que Él era el Hijo perfecto de Dios. Después de eso, el Señor Jesucristo caminó hacia Jerusalén, pero cuando pasaba entre Samaria y Galilea, le salieron al encuentro 10 hombres que padecían la lepra. La lepra es una enfermedad en la cual te salen manchas blancas, primero en la piel y escamas bajo las uñas, y después la enfermedad se extiende a todo tu cuerpo, dañando los músculos y los nervios. Los dolores que sienten las personas con lepra son terribles, pero lo más espantoso en aquella época era que no había cura para la enfermedad y las personas con lepra tenían que vivir afuera de las aldeas y eran consideradas como personas inmundas, es decir, sucias, tan sucias que no podían ya comprar en la tienda, tampoco podían vivir con sus seres queridos, ni siquiera podían estar cerca de las personas, porque éstas tenían mucho miedo de ser contagiadas. Estas personas vivían fuera de las ciudades con otros leprosos. Nadie les hablaba por miedo al contagio. ¿Saben, niños? El pecado también es contagioso, sobre todo cuando observamos que las personas que lo hacen no tienen consecuencias de sus actos. Por ejemplo, cuando copian en un examen o mienten a sus padres diciendo que van a un lado y se van a otro, o quizá, si tú ya eres más grande, te piden que te salgas de una clase y lo haces. Entonces estás pecando y te vuelves inmundo ante Dios, es decir, estás sucio, pero tu comunión con Él se rompe, ya no te oye y el Espíritu Santo que mora dentro de ti
se entristece. ¿Qué puedes hacer? Pues, lo primero es reconocer que te has equivocado y que has pecado y decírselo a Dios. Y recuerda que Él es fiel y justo para perdonarte. Lo segundo que tienes que hacer es recordar que cuando tú recibiste al Señor Jesucristo como tu Salvador, te dio al Espíritu Santo, quien te ayuda a hacer lo correcto en cada situación. Puedes darle las gracias a Dios por darte el Espíritu Santo. La Biblia dice en Hebreos 12:28b, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Recuerda, cuando recibiste al Señor Jesucristo como tu Salvador, recibiste al Espíritu Santo. Y este te dará la fuerza para honrar a Dios y hacer lo correcto en cualquier situación, dándole gracias. Recuerda, Dios es santo, es puro y el lugar donde vive debe de ser cuidado. Si el Espíritu Santo vive dentro de ti, ten cuidado con el pecado. Debes de cuidar tus acciones, debes de cuidar lo que dices y lo que piensas. Esta es una forma de darle honra a Dios. Di no al pecado, di no a hacer las cosas que a Dios no le agradan y di sí a la obediencia y al agradecimiento. Recuerda, Dios te dará la fuerza para honrarle, estar agradecido y hacer lo correcto en cualquier situación, por difícil que sea. Debió haber sido muy difícil vivir con lepra en ese entonces, ya que tenían que vivir fuera de la ciudad, solos porque no estaban con su familia y además con mucho dolor por las llagas en el cuerpo. Por eso, cuando los 10 leprosos vieron a Jesús, alzaron la voz y gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Recuerdas qué es misericordia? Misericordia es un sentimiento de tristeza por alguien que te hace perdonarlo o ayudarlo. ¿Sabes? Dios es misericordioso. También Jesús es misericordioso. Por eso tú puedes confiar en que Él te ayudará en las situaciones más difíciles. Y cuando estés cayendo en el pecado, tú puedes alzar la voz como lo hicieron los 10 leprosos y pedirle que te ayude a hacer lo que es agradable a Él. Jesús, cuando vio a los 10 leprosos, tuvo misericordia de ellos y les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. En la Biblia dice, en Levíticos 13, versículos 2 y 3, que en la antigüedad eran los sacerdotes los que certificaban la limpieza. Es decir, ellos verificaban que estuvieran sanos de lepra. ¿Se dan cuenta? Los 10 leprosos le creyeron al Señor Jesús, pues inmediatamente se pusieron en marcha y mientras iban fueron limpiados. En la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 14, nos dice: cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Dios bendijo a los leprosos por la fe que habían demostrado al honrar y obedecer a Dios. Dios te bendecirá por obedecerle también. Y si haces lo correcto, cuando digas no al pecado y sí a las cosas que le agradan a Dios. Por ejemplo, cuando decides no copiar en un examen, o cuando decides no mentirle a tus padres, aunque sean mentiras chiquitas, o también cuando decides no burlarte de la niña que todos en la escuela se burlan, esto si lo haces, estarás mostrando obediencia y fe a Dios. A veces es difícil hacer lo correcto porque los demás hacen cosas que no le agradan a Dios. Pero recuerda que Dios vive en ti y Él te dará la fuerza para honrarle y obedecerle y hacer lo correcto. En la palabra de Dios, en el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 10, nos dice: por lo demás, hermanos míos,
fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Puedes dar gracias a Dios por el Espíritu Santo que vive en ti y que te da la fuerza para hacer las cosas que le agradan a Dios. Puedes orar para que Dios te dé la fuerza para no caer en pecado. Pero sin embargo, supongamos que fallas y haces algo que no le agrada a Dios. Puedes decirle a Dios enseguida lo que has hecho y Él te perdonará. Recuerda que también en la palabra de Dios nos dice en el libro de Primera de Juan, versículo 1, capítulo 9, nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Obedecer a Dios es una manera de agradarle y de honrarle. La Biblia dice en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30c: yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios nunca cambia y hará lo mismo el día de hoy. Te bendecirá por mantenerte firme y hacer lo que es correcto. Dios bendijo a los 10 leprosos por tener fe y obedecerle. Solamente uno de los hombres, al ver que era sanado, regresó a darle las gracias al Señor Jesús y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias, y este hombre era samaritano. En la palabra de Dios, la Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 17, versículos 15 y 16, dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Los samaritanos no conocían la ley de Dios, y aún así este hombre confió en el Señor Jesús y tuvo fe. En Lucas 17, del 17 al 19, dice: respondiendo Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Si tú ya has recibido al Señor Jesucristo como tu Salvador, Dios te dará la fuerza para honrarle y agradecerle haciendo lo que es correcto. Nuestro versículo dice, Hebreos 12:28, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Le debes agradecer a Dios por todo lo que haces con tu vida, agradándole con temor, es decir, con respeto, y dándole la honra que Él merece. ¿Qué debes hacer cuando estés a punto de pecar? Número 1. Dile no al pecado y dile sí a la obediencia a Dios. Número 2. Pídele a Dios que te dé la fuerza para honrarle con tu obediencia haciendo lo que es correcto. Y número 3. Agradece por todo lo que hace Dios en tu vida. Recuerda, siempre pide a Dios que te ayude a tener fuerza para hacer lo que a Él le agrada y honrarle en cada momento de tu vida. Hemos llegado a la sección de preguntas y estas son para que tú mismo veas qué tanto aprendiste el día de hoy. ¿Te parece si comenzamos? Número 1. ¿Me podrías decir el versículo que aprendimos hoy de Hebreos 12:28b? Muy bien, dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Número 2.
Cuando Jesús pasaba entre Samaria y Galilea, ¿quiénes salieron a su encuentro? Salieron 10 hombres con lepra. ¿Sí te acordaste? Número 3. ¿Recuerdas qué es la lepra? Así es, una enfermedad muy contagiosa, dolorosa y la cual no tenía cura. Número 4. ¿Cómo puedes saber que el pecado es contagioso? Así es, cuando vemos a personas que hacen cosas malas y no reciben ningún castigo, llegamos a pensar que si ellas lo hacen y no pasa nada, nosotros también podemos hacerlo. Pero no, ¿verdad? Número 5. ¿Qué debes hacer si tú haces cosas que no agradan a Dios? Muy bien, escoger arrepentirte, pedirle perdón, como dice en Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 6. ¿Qué es misericordia? Así es un sentimiento de tristeza por alguien que te hace que lo perdones o lo ayudes. 7. ¿Jesús tuvo misericordia de los hombres con lepra? Sí, ellos le pidieron a Jesús misericordia y Él tuvo misericordia de ellos. 8. ¿Qué les mandó Jesús que hicieran? Así es, que fueran con los sacerdotes para que los vieran que estaban limpios, es decir, sanados. 9. ¿En qué momento fueron sanados los hombres leprosos? Así es, en el camino, cuando ellos iban con los sacerdotes. 10. ¿Cuántos hombres de los que sanó regresaron a agradecerle? Jesús sanó a 10 hombres y solo uno regresó a agradecerle, se postró a sus pies y le agradeció. 11. ¿Cómo puedes agradar a Dios? Así es, obedeciéndole, diciéndole no al pecado y que tu conducta demuestre que tú le tienes respeto, que lo honras con tus acciones, que confías en Él. Obedecer es mejor que confiar en tu opinión. Obedecer es creer en Dios. Muy fácil es y al orar tú le pides al Señor de su ayuda para obedecer. En la Biblia tú podrás las respuestas encontrar. Es la forma de oír su voz. Si cada día tú la lees, al Señor conocerás y sabrás lo que le agrada a Él. Obedecer es mejor que confiar en tu opinión. Obedecer es creer en Dios. Muy fácil es y al orar tú le pides al Señor de su ayuda para obedecer. Bienvenido a tu historia misionera. La clase pasada nos quedamos en que el papá de Samuelito había ido a vender los puercos y Samuelito y su hermana iban a ir a cazar iguanas para venderlas. ¿Y qué creen? Lo lograron hacer. Cada uno de ellos atrapó 2 iguanas y después, con ellas en las manos, corrieron a la carretera para poderlas vender
a las personas que pasaban. Cuando las autos se acercaban, Samuelito y su hermana levantaban las iguanas, cuando de repente vieron que se acercaba el carro del misionero. Samuelito inmediatamente lo reconoció y cuando se acercó vio que atrás venían las dos mujeres, sobre todo la misionera, la que le había enseñado el librito sin palabras, la cual se acercó al conductor y le dijo algo. Y entonces disminuyeron la velocidad y se pararon junto a Samuelito y su hermana. ¿Y saben? En ese momento, la misionera les volvió a mostrar el librito sin palabras y sin imágenes y comenzó a platicarles sobre el Evangelio. Los dos los miraban con sus ojos llenos de luz, maravillados de escuchar la historia del Señor Jesús y maravillados del Evangelio. Estaban felices. Y más tarde vendieron sus iguanas a buen precio y se fueron a su casa. La mamá de Samuelito le entregó unas gorditas a Samuelito y un café. Y él tomó su merienda envuelta en una hoja de plátano y se fue nuevamente con su cajón de bolero a la estación de autobús. Y allí estuvo trabajando toda la tarde. En la noche llegó a cenar. Y, ¿saben? Él estaba cenando muy cansado, pero muy contento, porque con el dinero que habían reunido, pronto iría a la escuela. El dinero fue guardado en la olla. Y de repente, Samuelito empezó a notar que su hermana se alejaba un poco de él, y que su mamá lo miraba con ojos de enojada. Su mamá estaba enojada. Samuelito empezó a preocuparse y cuando terminaron de cenar su mamá le dijo: Samuelito, ven acá, tienes que explicarme algo. Y entonces le dijo: Samuel, tu hermana ha estado platicándome acerca de una mujer que los detuvo en la carretera y estuvo enseñándoles un librito sin palabras. Y entonces Samuelito, más que feliz, le dijo a su mamá que así era, que esa señora se le había acercado desde el otro día en la estación y que le había hablado del Evangelio y que le había dicho que si él recibía al Señor Jesucristo en su corazón, algún día tendría la vida eterna, pero que además el Espíritu Santo le ayudaría a hacer las cosas bien. La mamá de Samuelito lo miraba muy seria, muy molesta. Y Samuelito le dijo: mamá, a mí me gustaría mucho que... ¿Qué sucederá? La mamá de Samuelito está muy molesta. Te pido que estés orando por los misioneros que se encuentran allá en Oaxaca, en Coahuila y en Querétaro. Y te pido que estés pidiendo por su sustento, por su salud y por sus hijos. Y no te pierdas nuestra próxima historia misionera. Dios es más grande que tú y yo, fuerte y fiel. Él controla los tiempos y naciones también. Lo que pasa Él controla, muy fácil verlo es y confiar en Él puedo, con su poder me cuidará. Que habla Dios en la Biblia de su amor y que Cristo al mundo vino a salvar al pecador. Me enseña a servirle y cómo andar con Él. Si la Biblia me guía, me da poder de ser más fiel. Hemos llegado al final de la clase. Te pedimos que te suscribas.
que actives la campanita de notificaciones, le des like al video y que lo compartas con todos tus amiguitos. Para despedirnos, hagamos una oración. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por todas tus enseñanzas. Cuídanos y protégenos durante la semana. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo amado Jesús. Amén. Nos vemos el próximo domingo. Bye.